Bien, como estamos empezando un año nuevo, estamos considerando esa meta que Moisés se trazó aquella ocasión en la que él estaba en un tiempo de intimidad con Dios. Dice Éxodo 33 que él hablaba con Dios como quien habla cara a cara con su amigo. Y en ese momento de intimidad, Moisés hizo 3 peticiones, de las cuales ya hemos visto 2, y quisiera recordar las primeras 2 que estudiamos la semana pasada. La primera petición que Moisés le hizo a Dios está en el versículo 13 de Éxodo 33, que dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Noten, hermanos, que Moisés está consciente de que cualquier petición que Dios respondiera sería por gracia. Moisés no se puso a reclamarle a Dios. Moisés no se puso a exigirle a Dios, sino dice: si he hallado gracia, te ruego. Vean el vocabulario que usa Moisés para dirigirse a Dios. Y esta es la primera petición: te ruego que me muestres tu camino. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que este pueblo es pueblo tuyo. La primera petición de Moisés a Dios no fue seguir abriendo el mar en 2, no fue que bajara más maná del cielo, no fue que pudiese ver más la columna de fuego de noche, sino quería conocerle. Y hermanos, la idea de estudiar Éxodo 33 es que todos podamos hacer de esto el objetivo de este año 2022. Yo sé que todos en enero hacemos planes, tenemos metas, tenemos objetivos, pero hermanos, sin lugar a dudas, conocer a Dios debe ser una de las cosas principales que necesitamos este año. Conocer a Dios, era lo que quería Moisés. Y uno cuando estudia la vida de Moisés, uno dice: wow, una de las personas que más conocía a Dios en el Antiguo Testamento era Moisés. Pero él dice: no, todavía me falta mucho. Y él dice: de hecho, este fue el proyecto de vida de Moisés, conocerle a él. Y me llama mucho la atención cómo Jesús definió la vida eterna en el Evangelio de Juan. Ustedes recuerdan que la definió en estos términos, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Leamos juntos: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la pregunta para Jesús no es si tienes vida eterna. La pregunta para Jesús es: ¿estás conociendo a Dios? Porque, hermanos, de eso se trata la vida eterna. La vida eterna no se trata de caminar en calles de oro, en un mar de cristal, sino de conocerle a Él. En ese sentido, podemos empezar a disfrutar del cielo aquí en la tierra, empezando a conocer a Dios. Entre más conocemos a Dios, más disfrutamos de esa vida celestial. Si usted pensaba que usted podía disfrutar el cielo hasta que se muera, está equivocado. Nosotros aquí y ahora empezamos a disfrutar del cielo. Y por eso Moisés decía: quiero conocerte. El apóstol Pablo también, recuerdan en Filipenses capítulo 3, verso 10, él dijo: yo quiero conocer a Dios. Ese es el propósito de mi vida. Hermanos, el gran proyecto de nuestra vida, de todo creyente, es poder conocer a Dios, tener una relación íntima con Él. Y cuando habla la Biblia de conocer a Dios, no se trata, hermanos, de saberse San Juan 3:16, ¿verdad? Ese versículo tan conocido. Cuando la Biblia habla de conocer a Dios, no se trata de conocer de Génesis a Apocalipsis. No es un conocimiento intelectual, académico, teórico. ¿Sabe quiénes conocían de la A a la Z a Dios? Perdón, a la Biblia o a la Escritura, los fariseos. Ellos conocían mucho de la Biblia, conocían mucho de la religiosidad de su época, pero qué interesante, ¿verdad? No conocían a Dios. O sea, existen pastores, existen misioneros que no conocen a Dios. John Wesley, por ejemplo, en su biografía dice que haciendo misiones él conoció a Dios, porque su barco se iba a hundir y un grupo de misioneros que iban con él le decían: ¿por qué tienes miedo?
Y John Wesley se preguntó, ¿es verdad? ¿Por qué tengo miedo? Y ese día en su cuarto se arrepintió porque estaba en el ministerio, predicaba la palabra, pero no había nacido de nuevo. O sea, no se trata simplemente de estar en una iglesia, de tener un ministerio. La pregunta es, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoce usted a Dios? Tengamos cuidado de no ser fariseos. La gente aplaudía a los fariseos, decían, bravo, o sea, qué gente más espiritual. Y Jesús dijo que eran sepulcros blanqueados. Entonces, hermanos, el proyecto más grande que debemos tener en el 2022 es conocer a Dios. Es tener una relación íntima. Dios no es una fuerza, Dios no es una teoría, es una persona a la que tenemos que conocer. Y ese fue el gran proyecto de Moisés. Pero hubo una segunda petición, solamente estoy recapitulando lo que vimos la semana pasada. La segunda petición de Moisés en el versículo 15 fue la siguiente. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Para poner un poquito en contexto, en el capítulo 33, del versículo 1 al 5, Dios les dice, estoy cansado de ustedes. Cuando Moisés estaba trayendo las tablas de la ley, ellos se fabricaban un becerro de oro. Cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos escrito por el dedo de Dios, ellos tranquilamente haciendo un becerro de oro. Y Dios dijo, ya no voy a ir con ustedes a la tierra prometida, pero Moisés, ve tú. Va a ir un ángel, los va a proteger, van a tener victoria sobre sus enemigos y van a entrar a la tierra prometida con un pequeño detalle. Mi presencia no irá contigo. Ya no iré más con ustedes porque son un pueblo terco, de dura cerviz. Qué interesante la oferta, ¿no? El éxito sin la presencia de Dios. Tierra prometida sin la presencia de Dios. Y es la única vez que en la Biblia Dios les hizo una oferta de esta manera al pueblo. Le dijo, ¿saben qué? Vayan ustedes. ¿Saben qué? Les voy a poner un ángel. ¿Saben qué? Van a entrar a la tierra prometida. Fluye leche y miel. Un pequeño detalle. Yo ya no voy a ir con ustedes porque son pueblo de dura cerviz. Muchos creyentes han dicho amén a esa oferta, queriendo las bendiciones de Dios, pero no al Dios que da las bendiciones. Hermanos, el éxito no es sinónimo de bendición de Dios. Es al contrario, muchas veces el éxito puede ser juicio de Dios. Y alguien dirá, bueno, pastor, si el éxito es juicio de Dios, que me castigue todo lo que quiera, ¿verdad? ¿Saben por qué digo que el éxito puede ser a veces juicio de Dios? Porque el éxito se convierte muchas veces en nuestro propio becerro de oro, al que cambiamos por Dios. Y a veces Dios nos deja salirnos con nuestros caprichos para que entendamos que ese becerro de oro llamado éxito, cuando llegamos y lo encontramos, nos damos cuenta que no hay nada. Si Dios no está allí, Moisés dice, si tú no vas con nosotros, yo prefiero quedarme aquí en el desierto que ir a la tierra prometida. Queridos jóvenes, asegúrense de graduarse de la universidad sin dejar a Dios tirado en el camino. Hermanos, asegurémonos de alcanzar el éxito, pero que la presencia de Dios vaya con nosotros. No lo dejemos en el camino. Hay iglesias muy exitosas, pero ya no está la presencia de Dios. Éxito no es igual a bendición. Y Moisés lo sabe y dice, no, yo no quiero el éxito. Yo no quiero entrar a la tierra prometida. Yo quiero quedarme contigo. Prefiero estar en el desierto que ir a este lugar. Uno se pregunta, ¿por qué los grandes artistas, en su gran mayoría, terminan suicidándose? Porque alcanzaron el éxito, pero sin Dios. Y cuando estuvieron allí, se sentían vacíos, solos, tristes, sin rumbo, sin esperanza. Porque Dios es mejor que el éxito. Dios es mejor que la tierra prometida. Dios es mejor que cualquier cosa que podamos soñar o imaginar. Y Moisés dice, yo no voy a la tierra prometida, yo me quedo aquí.
Qué interesante, ¿no? La respuesta de Moisés. Eso fue recapitulando un poquito lo que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a ver la tercera petición de Moisés. Y para mí es impresionante porque vean ustedes el nivel de petición, porque si las dos anteriores fueron realmente impactantes, la tercera petición que Moisés le va a hacer al Señor en el capítulo 33, verso 18, es maravilloso. Dice lo siguiente: Él entonces le dijo, leamos juntos, te ruego que me muestres tu gloria. Una vez más, te ruego que me muestres tu gloria. Esta fue la tercera petición de Moisés. Y hermanos, ¿no nos hace sentir incómodos las peticiones de Moisés versus nuestras peticiones? ¿Se da cuenta cómo nuestras peticiones son tan superficiales, tan pasajeras? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió esto a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios, Dios, yo quiero conocerte, quiero hacer de eso el principal motivo de mi vida este 2022? Cuando yo veo lo que Moisés le está pidiendo, digo, wow, ¿cuánto tiempo he estado pidiendo cosas que a lo mejor sí son importantes, pero no son las fundamentales, hermanos? Noten que Dios no le pidió algo que muchos de nosotros pedimos. Dios, úsame para la honra y gloria. Y ya vamos a entender eso después, pero no, Moisés está más interesado en que Dios lo use no tanto, sino en conocer su gloria, en disfrutar de Él. Y yo me pregunto, ¿qué estaba pidiendo Moisés en esta petición? ¿Qué significa gloria? Bueno, en el idioma original tiene que ver con sustancia, núcleo o esencia. Cuando Moisés le está pidiendo a Dios, muéstrame tu gloria, le está diciendo, muéstrame cuál es tu esencia, cómo eres tú. Quiero conocer lo más glorioso de ti, lo más hermoso de ti. Y si la petición es asombrosa, la respuesta todavía más, porque Dios accedió. Y hermanos, Dios está tan accesible. A mí me impresiona la accesibilidad de Dios, lo dispuesto que está a mostrar su gloria. El corazón de Dios es darse a conocer. ¿Y sabe por qué, hermano? No porque Dios estaba solo en el cielo y tenía problemas de autoestima y diría, bueno, ¿qué hago aquí solito yo con tanto poder? Y bueno, voy a crear a los seres humanos para no sentirme solo. Dios es perfecto, Dios es feliz consigo mismo. Dios es una comunidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A Él no le hacía falta platicar con nadie. Pero no es que a Dios le faltara algo, a Dios le sobra tanto que quiere compartir su gloria. Quiere darse a conocer, darse a revelar. Y me impresiona cómo Dios responde a Moisés. Ahora, ¿qué es esto entonces de la gloria de Dios? Bueno, vemos manifestaciones de la gloria de Dios a través de sus atributos. Por ejemplo, vemos la gloria de Dios manifestada en su santidad. Uno de los personajes que vio la gloria de Dios manifestada en su santidad fue Isaías. Ustedes recuerdan cuando vio la visión de Dios sentado en su trono y a los serafines diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Él vio la gloria de Dios en su santidad. También podemos ver la gloria de Dios en su hermosura. El salmista vio la gloria de Dios en su hermosura y él decía, yo quiero estar en el templo para contemplar la hermosura de Dios. Pero también podemos ver la hermosura de Dios en su poder, manifestado en sus grandes actos poderosos, majestuosos, como abrir el mar en dos. Y cuando él le pide ver su gloria, Dios le hace una advertencia. Versículo 19 del capítulo 33. Y hoy Dios nos va a mostrar su gloria también, pero noten ustedes la advertencia que Dios le da. Versículo 19, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia
Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver tu rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Wow. ¿Saben qué le está diciendo Dios a Moisés? Lo que estás pidiendo es peligroso. Te puedes morir. Pero ¿sabes qué? Quiero darme a conocer. Vamos a hacer una cosa, que hay una roca. Y cuando yo pase, si no te meto en esa roca, vas a quedar fulminado. Pero te voy a esconder allí. Mi rostro no lo podrás ver. Hermanos, el rostro de Dios es demasiado santo. Dice la Biblia que Dios dice aquí que nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque va a morir. Así es que cuando vengan estos pseudo profetas o pseudo pastores a decirte que platican con Dios y que Dios los viene a ver, baja en una nube, en verdad, eso no puede ser. ¿Serán ellos más santos que Moisés? Dios es demasiado santo para nosotros. Todos los hombres piadosos del Antiguo Testamento que tuvieron un encuentro cercano con Dios casi se murieron. ¿No me crees? Vamos a ver. Isaías, ¿qué fue lo que sintió cuando vio esa visión? Ni siquiera estuvo tan cerca como Moisés. Fíjate cómo se sintió Isaías. Isaías capítulo 6, verso 5. Ay de mí, soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. No es que veían de manera literal a Dios, sino lo veían, como ustedes leen en Isaías 6, una luz resplandeciente, un trono lleno de gloria, sus faldas llenaban el templo. Y cuando ve Isaías esto, dice, miserable de mí, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. O sea, noten ustedes, hermanos, el peso de la presencia y de la gloria de Dios. Y estamos hablando de Isaías, hermanos, un hombre de Dios, un profeta que sirvió toda su vida al Señor. ¿Qué pasó con Daniel? También tuvo algo y casi se muere. De hecho, quedó enfermo. Lean ustedes en Daniel, capítulo 8, verso 18. Fue una visión. El ángel Gabriel, ni siquiera Dios, el ángel Gabriel, ay de mí, mientras él me estaba hablando, el ángel Gabriel, yo me desmayé y quedé tendido en el suelo. Pero él me tocó, hizo que me pusiera de pie, verso 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Noten, hermanos, que ese es un patrón que encontramos en toda la Biblia. Todas las personas que tuvieron un encuentro cercano con Dios casi se mueren. Porque, hermanos, debemos entender algo. La gloria de Dios no es algo que lo podemos tomar a la ligera. Y cuando estos jovencitos dicen, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está? Que lo quiero ver. A ver, que se me presente. A ver, pues. Yo digo, es que no podemos estar cerca del sol, hermanos, porque nos quemamos. Alguien dirá, bueno, pastor, pero esto es el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Cuando Juan vio a Jesús glorificado con sus ojos de fuego, versículo 17 del capítulo 1, cuando le vi, caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decirnos la Biblia acá? Dios se lo está diciendo a Moisés. Moisés, no me puedes ver porque mi presencia es demasiado pesada.
pero quiero darme a conocer. Y vamos a seguir eso hasta el Nuevo Testamento, porque esto nos apunta al Evangelio. Y recordemos, hermanos, que Dios es espíritu, Dios no tiene rostro, hasta que Dios, o no tenía, mejor dicho, porque ahora Dios se puso rostro. Y guarde eso, porque al final del sermón lo vamos a entender, cuál es el rostro de Dios. Pero hermanos, a mí me impresiona cómo Dios, siendo tan santo, cómo Dios, siendo tan maravilloso, lleno de esplendor y de gloria. Recuerde usted en Isaías capítulo 6, los serafines que tenían 6 alas, con 2 dice que se cubrían sus ojos. Los serafines, seres totalmente angelicales, ni siquiera ellos podían ver la gloria de Dios. Pero Moisés se atreve y le dice, yo quiero ver tu rostro, yo quiero ver tu gloria, quiero ver lo más hermoso, quiero ver cómo tú eres. Y Dios, hermanos, está, digamos, bajando al nivel de Moisés para decirle, yo quiero mostrarte y vamos a hacer algo. Yo voy a pasarte todo mi bien, Moisés, y te voy a esconder en esta roca para que no mueras. Pero le dice, hoy no, mañana, tienes que prepararte. Y eso nos lleva al capítulo 34. Y aquí, hermanos, pisamos terreno santo porque al mostrar Dios en el capítulo 34 la gloria a Moisés, nos la va a mostrar a nosotros también. Y es mi oración que podamos ver la gloria de Dios también esta mañana a través de la Escritura. Capítulo 34, versículo 1, el gran día, cuando Dios le iba a mostrar su gloria a Moisés. Capítulo 34, verso 1 al 2. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ojo, ¿quién fue el que quebró las tablas? ¿No les parece maravilloso que Dios quiera volver a escribir las tablas después de que Él las quebró? ¿No les parece maravilloso que Dios sea el que puede restaurar lo que nosotros arruinamos? ¿No les parece maravilloso que Dios sea tan compasivo? Si Dios hubiese sido guatemalteco, ¿qué hubiera dicho? Tú las quebraste, mijo, mira qué haces. Yo no voy a estar escribiendo 2 veces la misma cosa. ¿Estamos preparados para ver la gloria de ese Dios? Me encanta cómo Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Te pasaste, mano. Quebraste las tablas. Alízate otras 2. ¿Y sabe qué? Dios está tan dispuesto que si las quebrara 3, 4 veces, Él las volvería a escribir, porque nos ama. Qué diferentes somos a Dios, ¿no es cierto? Para perdonar. Qué diferentes somos a Dios para restaurar relaciones. Moisés ni tenía cara de decirle, y las tablitas aquellas que quebré, ¿verdad? No, Dios toma la iniciativa de restaurar lo que se quebró. Ese es nuestro Dios, hermanos. Moisés ni siquiera se atrevía a decirles que otra vez las vas a escribir. Esto es una de las cosas, hermanos, que más admiramos de Dios. Versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de día mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Yo no sé si Moisés durmió esa noche. Le acaba de decir, mira, no puedes verme porque te vas a morir, pero hagamos algo, voy a meterte en esta roca. Ahora, noten ustedes, hermanos, que Dios lo lleva a la escritura a Moisés. Le dice, ¿quieres ver mi gloria? Alízate las tablas porque voy a escribir mi ley. Esto es interesante, hermanos, porque cuando Moisés le dice, yo quiero conocerte, noten que Dios no le dice, ¿quieres conocerme, Moisés? Ok, cierra tus ojos, Moisés. Escucha la voz de tu corazón, Moisés. ¿Qué es lo que te dice tus sentimientos?
No, hermanos, si queremos conocer a Dios objetivamente, tenemos que ir a la Escritura. Ahí está Dios, no está en nuestros sentimientos, no está en la voz interior. Eso es, hermanos, religiones orientales como el yoga, etcétera, que nos ayudan a tener silencio para escuchar nuestro interior. Si usted quiere conocer a Dios, su interior no es un buen lugar. Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Debemos tener mucho cuidado de escuchar a nuestro corazón. Escuchemos la palabra profética más segura y es la Escritura. ¿Ustedes tienen idea de todas las cosas que yo he sentido en mi corazón que son de Dios y que no fueron? Dios quiere llevarlo a la Escritura. El escenario está listo entonces. Y ahora Dios va a manifestar su gloria. Llegó el día, Moisés obedece, Moisés sube, alisa las tablas, se presenta, Dios le dice, ve solo, no quiero que nadie más vaya contigo porque va a morir. Al final del día la relación con Dios es personal, íntima, a solas, cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A solas con Dios. Y Él va, hermanos, y ahora sí, estamos listos entonces ese día. Dios va a mostrar su gloria. Lo tenemos registrado, gracias a Dios. No habían video, ¿verdad? No habían transmisiones en vivo todavía. No teníamos nada de esto, pero teníamos algo mejor. Tenemos la Escritura y ahí Dios va a manifestar su gloria. Y lo vamos a ver. Y el pasaje que vamos a leer a continuación es llamado el credo del Antiguo Testamento, es llamado el corazón de la ley de Moisés, es llamado el fundamento del Antiguo Testamento. Estos cortos versículos son la revelación de la gloria de Dios. ¿Estamos listos? Capítulo 34, verso 6, el credo, el fundamento del Antiguo Testamento, y dice así, leamos juntos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y yo sé que usted está pensando, ¿eso? Y Moisés, yo creo que Moisés no esperaba eso. Me encanta, hermanos, que Dios, cuando le dijo a Moisés, voy a mostrarte mi gloria, Dios no partió la tierra en dos para mostrar su gloria en su poder. Tampoco Dios abrió el velo que separa lo visible de lo invisible para que Moisés viera las miríadas de ángeles adorando a Dios. Tampoco. Cuando Dios quiso manifestarle a Moisés su gloria, le dijo, Jehová, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Que tiene misericordia a millares. Moisés, esa es mi gloria. ¿Sabes? No es partir una montaña en dos. No es que veas maná del cielo, milagros y señales o fuego bajando del cielo. ¿Sabes, Moisés, cuál es mi gloria? Que soy tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es la gloria de Dios. Él eligió ese atributo. Y es maravilloso, ¿no? En el capítulo 33 iniciamos Dios diciéndoles, ya no voy con ustedes. En el capítulo 34 está mostrándoles toda su gloria, toda su maravilla, gracias. Tardo para la ira. Cada cultura tiene su forma de decir
Aquellas personas que se enojan rápido. ¿Cómo le decimos nosotros a las personas que se enojan rápido? Decimos son de mecha corta, ¿verdad? Y no es porque seamos bombas o un cohete, como decimos en Guatemala. Eso significa que los que se enojan, que tardan en enojarse, son de mecha larga, ¿verdad? Levanten su mano, mecha corta. Ok. La cultura hebrea no decía son de mecha corta. En el original dice, Dios tiene la nariz larga. Y uno se queda, bueno, son modismos. Los hebreos no entenderían mecha corta. Y a nosotros nos queda la duda, ¿por qué nariz larga? En la cultura judía, cuando uno se enojaba, que es una de las cosas que nos pasa a nosotros, es que la cara se nos pone roja, ¿no es cierto? Y cuando nos enojamos tanto, hasta la nariz se le pone uno rojo, rojo, rojo. Entonces, en la cultura hebrea, eso es enojarse. Pero la cultura hebrea decía, cuando alguien tiene la nariz larga, es que tarda en enojarse porque la nariz es tan larga que cuesta que se le ponga toda roja. Pero obviamente, en el idioma original no nos iban a poner a explicar todo eso, ¿verdad? En el original dice, Dios tiene la nariz larga. Es decir, la mecha larga, diríamos en nuestra cultura. Tarda en airarse. Y hermanos, una de las maravillas que vemos en la gloria de Dios es su perdón y su misericordia, porque Él tiene mucha paciencia. De hecho, para nosotros ver la ira de Dios, que es otro de sus atributos, nosotros tenemos que provocar esa ira. Fíjese lo que habla el libro de los Salmos acerca de la ira de Dios, para poder entender su amor y su paciencia. Usa esa palabra. Fíjense cómo el salmista, recordando la idolatría del pueblo, dice en Salmo 106, 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Vieron esa palabra? Provocaron a ira. Porque Dios es difícil de provocar a ira. Hay que estar una y otra para ver la ira de Dios. Nehemías, por ejemplo, al ver el pecado de los que habían regresado de Babilonia, dicen en el capítulo 9, verso 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Hermanos, vamos a encontrar en toda la Biblia y te provocaron a ira y te provocaron a enojo, pero jamás vamos a encontrar un pasaje que diga y te provocaron a amor y te provocaron a misericordia. Porque a Dios no hay que provocarle su amor, no hay que provocarle su misericordia. Eso es lo que sale por naturaleza de Dios. Lento para la ira, es abundante en misericordia. Por eso Éxodo 34 es Salmo 103 en poesía. ¿Recuerda ese famoso Salmo 103? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Ese salmo es inspirado en Éxodo 34, pero convertido en poesía. Porque Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué maravilloso es saber que yo no tengo que provocar la misericordia, yo no tengo que provocar el amor de Dios. Él nos ama porque Él es amor. O sea, yo no hice algo hoy, o sea, si yo no hubiera venido hoy a la iglesia, Dios me amara exactamente igual. Ahora nosotros somos al revés. Nosotros somos lentos para la misericordia y abundantes en la ira, ¿no es cierto? La ira nos sale por los poros, ¿no es cierto? Cuando vamos en el tráfico y alguien nos pita, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Nos sale, ¿verdad? Naturalmente. Pero Dios, por eso
Proverbios dice, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Y también la gloria de Dios en este pasaje manifiesta también su justicia. Veamos lo que dice el verso 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, al manifestar su gloria, Dios manifiesta en sus dos atributos, su misericordia y ahora su justicia. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero noten, la tercera y cuarta generación versus a millares de generaciones es su misericordia. Pero Dios quiere dejarnos algo muy claro. Él es justo. No confundamos su misericordia con su justicia. O sea, Dios no es un juez corrupto. ¿Por qué? Imagínense ustedes a un juez que ha matado, que tiene delante de él a alguien que está acusado de haber matado a una familia. El juez tiene la evidencia, el juez tiene videos y él entiende que él es culpable. ¿Y qué pasaría si ese juez dijera, bueno, en realidad eres culpable, pero yo soy un juez lleno de amor, puedes irte en paz? ¿Qué pensaría usted de ese juez? Que no sería justo. Entonces Dios dice, yo soy misericordioso, perdono la maldad, pero de ningún modo tendré por inocente al culpable. Y entonces este es el gran dilema en la Biblia. ¿Cómo Dios puede ser perdonador sin dejar de ser justo? O sea, ¿cómo Él puede tener misericordia y perdonar a los pecadores malvados sin dejar a un lado su justicia? O sea, ¿cómo puede Él misericordia y a la vez verdad? Y la respuesta está en la cruz. La cruz son los dos atributos de Éxodo 34. ¿Quieren ver un acto de misericordia? Veamos a la cruz. Misericordioso y clemente, tomando el lugar de los pecadores. ¿Queremos ver un acto de justicia? Volvamos a ver a la cruz. Porque Dios castigó el pecado, no se lo tomó a la ligera. Alguien una vez dijo, ¿por qué tanto problema en mandar a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué no nos perdonaba y ya? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Cristo pagó nuestra deuda con Dios y satisfizo la ira de Dios, la justicia de Dios. Así es que tenemos aquí una conexión al Evangelio una vez más. Y noten, hermanos, cómo conecta esto perfectamente. Moisés pidió que Dios le mostrara su camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Moisés pidió que su presencia le acompañara siempre. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Moisés pidió ver el rostro de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, tengo una buena noticia para ustedes. Ya no tenemos que acercarnos a Dios con miedo de que podamos morir en el intento. ¿Se recuerda dónde Dios protegió a Moisés? En una roca. Cristo es nuestra roca. Por eso el autor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí viene algo muy importante, hermanos, en Cristo Dios se puso rostro. Dios no tenía rostro en el Antiguo Testamento, pero en Cristo Dios se puso rostro. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque 1 de Juan, capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, aquel rostro que Moisés pidió ver, nosotros vamos a ver. Porque Jesús dijo, cuando veamos a Jesús cara a cara, estaremos viendo a Dios. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios se puso rostro para revelarse a nosotros a través de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, nosotros podemos llegar con confianza hoy, sin morir en el intento. Porque ya Cristo murió para que usted y yo podamos acercarnos. ¿Nota usted, hermano, lo bendecidos que somos?
¿Nota usted, hermanos, lo que Moisés soñaba era Jesús? Jesús es el camino. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús está con nosotros en su presencia todos los días. Y Jesús es el rostro de Dios. Jesús nos muestra la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios. ¿Cómo debemos responder ante esta revelación de la gloria de Dios, hermanos? Bueno, volvamos a Éxodo 34. ¿Y qué es lo que hace Moisés al ver la gloria de Dios manifestada en su abundante misericordia? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cómo espera Dios que respondamos, hermanos, a su revelación? En adoración. Que agachemos la cabeza y le digamos a Él: no somos dignos. Tú eres santo. Tú eres tan misericordioso. ¿Cómo quiere Dios que responda en este 2022 usted? Agachando la cabeza, en una actitud de humildad, reconociendo que no podemos ir en este 2022 si su presencia no nos acompaña.